El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Para Teatro de los Acontecimientos es sumamente importante dejar en la memoria de nuestros televidentes la pertinencia de aquellos grupos que con su trabajo transmitieron la realidad de este país como pieza fundamental de la historia del teatro en Colombia. Por eso se hace relevante hablar del Teatro Experimental La Mama, que sigue respirando teatro después de 48 años de existencia. La Mama sigue viva. ¿Cómo les parece? Hablaremos del impacto que tuvieron el Teatro Experimental La Mama y su director Eddie Armando, quien fundó este teatro en 1968 y dejó como legado una dramaturgia propia llena de las huellas imborrables de esta sociedad. Bajo su dirección hay títulos como Entre besos y peloteras, Arrebatos de mujeres, Ensueños de Bolívar, en fin. No siendo más, hablemos de Eddie, hablemos de La Mama, pero también del dramaturgo, del director y sobre todo de Eddie el amigo. Hablaremos ahora con las actrices y los actores que pasaron por el Teatro Experimental La Mama, pero también es muy importante hablar con esos amigos de Eddie entrañables que nos dan cuenta de quién era este personaje. Hugo Afanador fue uno de esos grandes amigos de Eddie. ¿Cómo era Eddie? ¿Cómo era rumbear con Eddie? ¿Cómo era ese amigo que era Eddie? ¿Cómo era eso? Pues Eddie era un personaje extraordinariamente festivo, alegre, ¿no? Muy buen amigo con las personas que quería, era una extraordinaria persona. Se pasaba muy bien con él en las fiestas, en los paseos, en todo. ¿Mucha rumba? Sí, harta, mucha. Mucho brindis. Mucho brindis, sí, mucha solidaridad, ¿no? ¿Qué más mucho? ¿Qué más mucho? Mucho compañerismo, ¿no? Mucho teatro. Mucho teatro, mucha política. La relación era basada sobre los acontecimientos teatrales y políticos. Tuve la fortuna de compartir con él muchos eventos políticos y también teatrales. Y momentos históricos muy importantes. Sí, momentos difíciles también, ¿no? Pero siempre en los momentos más difíciles alguna anécdota o algún mal chiste nos hacía reír mucho. En los momentos de peligro, en los momentos azarosos de la vida, siempre encontrábamos una manera de ganarle a la misma vida, ¿no? Ustedes no solamente eran amigos, sino que también coincidían en el hecho de ser directores de teatro. Tú en el García Márquez, Eddie aquí en La Mama. ¿En qué estaban de acuerdo y en qué no, siendo los dos directores? Bueno, estábamos de acuerdo en que había que proteger el teatro colombiano, la dramaturgia colombiana, y desentrañar la teoría propuesta por nosotros mismos en una época maravillosa del teatro colombiano, que fue después de toda esa época del 9 de abril y todo eso. Posteriormente surgen todas estas salas de teatro, todos estos teóricos, todos estos actores, todos estos dramaturgos, directores, escenógrafos, etcétera, 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 que crean y se inventan y descubren una manera de ver el teatro que, digamos, no tiene una disyuntiva con el teatro universal, sino que se nutre del teatro universal, pero quiere tener un punto de vista propio. Y allí aparecen unos personajes muy grandes, directores como Eddie, que entienden que hay que hacer un teatro que tenga que ver con esa realidad política del país. Y que es un teatro que hay que descubrirlo, que hay que inventarlo, que hay que encontrarlo. Que es un teatro que no está en los libros, ni en la literatura universal. Es un teatro que está en el alma de los colombianos. Eddie propuso aquí al principio de La Mama y durante todo ese proceso de su carrera un teatro muy moderno donde el cuerpo era muy importante, ¿no? El manejo del cuerpo, de los espacios, del teatro,
y desarrolló así su dramaturgia y su sentido artístico, teatral. Y pues rompió con muchas reglas del juego y creó otras, ¿no? Y fue una persona entrañablemente querida por algunos y detestada por otros. La monona se llama María Esperanza Pinzón, pero ese parece como el apodo, porque todo el mundo aquí la conoce como la monona. Estuvo en la Mama desde 1970, ¿no, monona? Aproximadamente. 1970, monona. ¿Cuántas obras? No, pues realmente ya ni me acuerdo de tantos años que han pasado. Sí. Pero yo, además de la actriz, fui la amiga de Eddie también. ¿Cómo era Eddie, el amigo, mi monona? Ese hombre que además era tan particular. Era excelente amigo, era sobre todo su humor, ¿no? Él todo lo combinaba con el humor, entonces por eso él hacía que la gente amara el teatro. Pero pues se ha hablado tanto de la Mama y de Eddie que sería como rico hablar de las cosas anecdóticas. Eso, yo quiero las anécdotas del grupo. Del grupo con sus cosas anecdóticas que quien las propiciaba, pues Eddie. En alguna oportunidad que nos presentamos en unas festividades en el Espinal. Y el Espinal pues era un pueblo de godos. Y llevamos el abejón mono, que era donde estábamos vestidos de militares y hacíamos los dos papeles de militares y de guerrilleros. Ay. Y lo presentamos en la plaza del pueblo. Y entonces en medio de los borrachos de la fiesta y en medio de los godos del pueblo y frente al alcalde. ¿Cómo fue esa vaina? Pues eso fue terrible. Inolvidable. Terrible e inolvidable. No, terrible digo para ellos, ¿no? Porque ellos nunca se imaginaron que habían invitado a una gente que les iba a decir en su cara. Exactamente. La realidad colombiana. Exactamente, sí. Entonces, pues sí, eran cosas así muy bellas. Y algunas otras cosas como cuando nos echaron de la sede de la carrera 13, con calle 49. Sí, esa es toda una anécdota bien importante y trascendental para la historia del teatro. Eso fue una maravilla porque a Eddie se le ocurrió que bueno, nos van a sacar, pero ¿a dónde vamos a llevar nuestras cosas? Pues no tenemos a dónde llevarlas, las vamos a poner aquí en la calle. Y agarramos tarimas y comenzamos a poner todo al frente en el andén. Era un andén ancho, afortunadamente. Entonces pusimos todas las tarimas en el andén y cogimos los telones y armamos carpas. Y ahí dormíamos. Nos la pasábamos todo el día cantando, parados en las tarimas, y nos inventábamos canciones. Entonces nos turnábamos para dormir, porque éramos como 12, 15. Entonces nos turnábamos para que no fuera muy duro dormir en las tarimas. Sí, ¿no? Eso y sí. Con el frío de la carrera 13, con calle 49. Por más hippie que uno sea, tampoco. Exacto, por más hippie, no. Entonces eso, ahí pasamos momentos inolvidables. ¿Cuánto estuvieron ustedes ahí en la ya calle? No me acuerdo cuánto estuvimos, pero yo creo que por lo menos fueron unos 2 o 3 meses. Sí, uy, chuparon harta tabla, ¿no? Sí, yo no me acuerdo. Y todos los otros grupos de teatro iban y nos ayudaban de día, y llegaban con la guitarra, y llegaban, allá estaba Policarpo, y allá estaba pues la Candelaria se solidarizó. Todo el mundo, claro, iban y nos ayudaban. Y yo terminaba como siempre ronca porque cantaba todo el día. ¿Cómo era Eddie Armando? De verdad que era un muy buen ser humano. Dentro de todo eso de ser un buen amigo, un buen ser humano, es indudable que tenía que ser un buen formador, como lo fue. Un buen formador de actores, un buen formador de arte, un buen formador de lo que uno hace en el teatro. Eso era Eddie. Donde era incondicional que estuviera metido con sus amigos, estuviéramos metidos con la gente que quiere, ¿sí? Con Eddie uno siempre sabía en qué momento le correspondía y sabía a qué atenerse. Como buenos jugadores de cartas que también fuimos, porque nos encantaba jugar póker. ¿Se reunían a jugar póker? Claro, siempre. ¿Tenían un combo de amigos? Teníamos un combo de amigos para jugar póker. ¿Con quiénes jugaban póker ustedes? Ah, carambas. ¿Te acuerdas tú? Bueno, pues valga la pena.
mi buen amigo Lisandro Duque. Ah, vea pues. Lisandro, que jugabas póker con él. De ese convito estábamos Miguel Torres, estaba Hugo Afanador, bueno, y Eddie, y ahí hay veces también se nos unían, pero esto era como un pretexto para entrar a analizar otro tipo de situaciones, como que alrededor de esa gran jugarreta de póker construíamos obras, ¿sí? Nos inventábamos nuevos planteamientos, nos inventábamos de pronto novelas, teníamos como ese pretexto para ver cuál era la situación del país. El teatro colombiano, ese nuevo teatro colombiano, lo construimos y lo construye Eddie también a partir de toda una vivencia de lo que se valga la redundancia, de lo que se vivía en ese momento político, al lado del movimiento obrero, al lado del movimiento campesino, de todo eso, donde reivindicábamos todos esos movimientos y ese nuevo teatro colombiano. Bueno, aquí siempre se ha hecho un trabajo que tiene que ver con la necesidad como del país, de lo social. Eddie siempre fue una persona comprometida políticamente, una persona que consideraba que este país debía ser cada vez mejor, se debía vivir cada vez mejor, y en sus obras estaba como toda esa problemática. Entonces eso tenía un sello particular. Y otro sello particular es el trabajo que él hacía en su dirección, porque lograba extraer del actor toda esa parte del sentimiento, que no fuera cualquier cosa ahí porque se aprendía un texto y se decía, sino que saliera como muy, muy adentro. Y como última cosa es como la preparación del actor. Eso era todos los días una preparación permanente del actor, donde nos hacía repetir un texto porque no vocalizábamos bien, porque no hablábamos bien, porque no proyectábamos la voz, ¿sí? Y porque hacíamos también un trabajo de estudio. Rompo la inercia y la ayudo. Voy, el aire es escaso. Tengo frío. Julie Pedraza es una actriz que ha transitado por diferentes lenguajes, el teatro, el cine, la televisión. Pero ¿quién pensaría que Julie Pedraza es de esta casa, entró desde 1986 y hoy nos va a contar esta historia? Hola, mi Pau, ¿cómo estás? Una bonita, bien, mi Julie. Entonces, ¿cómo fue eso en el 86? Bueno, en el 86, pues, obviamente siendo una niña, porque había salido del colegio y tan pronto terminé, entré a estudiar en la escuela Luis Enrique Osorio. Y pues, obviamente, durante toda la formación, entonces, hay que ver teatro. Y pues, vine a ver Los tiempos del ruido en el Teatro La Mama, quedé maravillada, fascinada, como espectadora, porque impactada, porque era un montaje diferente a lo que se conocía en aquella época, donde había música, pues aparte de la actuación, había algo como de acrobacia, era todo como una cantidad de lenguajes juntos y pues obviamente impactó y marcó mucho en mi vida profesional. La Mama viajó por muchos lugares, hizo muchas giras. Los tiempos del ruido fue una obra que realmente mucha gente en la escena internacional vio. ¿Cómo fue recibido este montaje afuera del país? Maravilloso. Pues obviamente para mí el ir al Festival Latino en Nueva York fue maravilloso. La respuesta de la gente pues era loco, porque pues de pie, ovaciones de muchos minutos. Es que una cosa es explicarlo por palabras y otra cosa es decirlo, sentirlo, te hacía erizar la piel. Pasar a San Francisco, después ir a Chicago, ser excomulgados en Manizales, porque no solamente pues,
el mundo, sino No, también aquí también esto fue tenemos así. historia. Marcamos porque la obra habla y mueve muchos sentimientos de lo que somos nosotros realmente, los Como cultura colombiana y bogotana. Y bogotana, obvio. La cultura rola. Sí, en México. México pues se identificó muchísimo con nosotros porque participamos en el Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México y obviamente Los Tiempos del Ruido encajaba perfecto ahí, porque pues Los Tiempos del Ruido es una obra que habla de Bogotá, de esta ciudad grande que acoge a tantas personas de diferentes lugares y que tiene sus lunares, sus lupanares y zonas rojas. Será la tierra y se deleitará en paz copiosa. Descansa en el Señor y me espera. Deja tu vida, tu furor. Edgar Martínez, puedo decir, es casi como del inventario de la mama, porque lleva muchísimos años, ha visto pasar por aquí demasiadas generaciones y entró cuando estaban haciendo la creación colectiva Los Tiempos del Ruido. ¿Cómo fue esa vaina, mi querido Edgar? Eso fue un cambio radical en mi vida, porque yo, cuando entré aquí a la mama, yo no tenía ni idea que se podía hacer ese teatro que están aquí. Sí, uno veía teatro, pues Yo y Tú, y los teatros de los vodevil por ahí de las... Que hacían otras cosas. Que hacían otras cosas. Otro tipo de investigación. Me encantaba esa forma como se trabajaban los textos, como se trabajaban las escenas, esa relación de los personajes. ¿Sí? Yo todavía no sabía nada de teatro. Yo me formé aquí en la mama. Esta fue mi escuela. Yo estaba estudiando biología en la Universidad Nacional. Yo hubo un cierre de 2 años. El primer semestre me fui para una finca que tenía mi papá en Los Llanos. Después entré a la Cinemateca a hacer documentales con Álvaro Chávez en Super 8. Y después acabaron el Super 8 y... antes de que acabaran el Super 8 hubo la necesidad como de hacer un argumental, pero allá nadie sabía esa vaina de actuación. Y yo vi un letrero que decía Teatro de la Mama, formación de actores, y dije, yo quiero asumir la parte de argumento. Y me metí aquí. ¿Y terminaste actuando? Y se tiraron mi carrera porque nunca más volví a salir. ¿Culpa de la Nacional o culpa de la mamá? Una de las dos. Menos mal. Y aquí me quedé. Y aquí entendí muchas cosas. Entendí el arte como una actitud, más que una formación política, ¿no? Entendí el arte como una forma de decir cosas que uno siempre decía en la calle, ¿sí? Como una forma más amable de protestar y de contar este país, ¿no? ¿Cómo es mantenerse en la mama haciendo Los Tiempos del Ruido sin Eddie? Pues es que la mama tiene una cualidad, y es que la mama como el arte es un teatro muy dinámico. ¿Sí? La mama no es un teatro estático. ¿Sí? La mama tiene esa cualidad que tiene el arte del contexto, de la historia, de la época, ¿no? Entonces yo pienso que lo que está pasando ahora con Los Tiempos de Ruido es una forma natural de la forma del teatro, ¿no? Del teatro de la mama, de estar moviéndose con el transcurso del tiempo, de la historia del país, del contexto cultural y social y político que tenemos, ¿no? Y yo creo en la dinámica del arte. Yo pienso que el arte no puede ser estático. ¿Qué le espera a la mama, Edgar? ¿Cómo ves ese futuro de esta escuela experimental? Porque lo ha sido, lo sigue siendo. Experimental, y además yo quiero decir una cosa que, vea, la mama fue una de las escuelas, ¿sí?, que enseñó y trabajó la creación colectiva en Colombia. Hubo más, ¿no? Pero la creación colectiva es algo que yo pienso que todavía no se le ha dado la importancia que tiene a nivel de construcción dramatúrgica, ¿sí? Pero es importantísimo en Colombia y en Latinoamérica y en el mundo, porque es que lo interesante es que Latinoamérica, con Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, ¿sí?, los que construyeron esa creación colectiva, porque es que aquí no había dramaturgia, ¿sí?, y además no había una formación dramatúrgica. Entonces la gente tuvo que inventarse una forma de escribir obras, que además tuvieran que ver con el contexto sociocultural del país, ¿sí?, que no fueran traídas de Europa ni de otras partes.
y aparece la creación colectiva, que es una acción muy importante de verdad en la construcción de dramaturgia en el mundo. Y ahora creo que casi todos los teatros del mundo trabajan con creación colectiva. Sí, la mayoría de los teatros experimentales trabajan con la escuela de la creación colectiva. ¿Cuál es el mejor homenaje que se le puede hacer a Eddie Armando, mi Edgar? Seguir manteniendo este palacio del teatro vivo, creo que es lo mejor. Y así como está, ¿no? Con su dinámica, reformando lo que hay, cambiándolo, caminando, porque es que eso es un caminar, ¿sí? Cuando una forma de arte pierde la dinámica, se queda ahí, se vuelve un fósil. Esto está vivo todavía. Sin equipajes, ni aduanas, ni condescendencias, viajamos. ¡Viajemos! ¿Cuál es esa memoria que tienes de Eddie, que no se puede borrar, esa huella que deja Eddie? Yo pienso que el apostarle a todo un proceso de laboratorio en la creación, me parece que es como el aporte fundamental de Eddie, de una dramaturgia nacional que toque los temas colombianos de la forma en que él lo hizo. Eddie era un apasionado con todo lo relacionado con Bolívar, con García Márquez, e hizo unos estudios profundísimos acerca del tema. Ahí están las obras de él, En sueños de Bolívar, Memorias de mis putas tristes, también hay una obra basada en ese libro de García Márquez. Entonces Eddie abordaba esos temas colombianos desde el laboratorio, desde esa creación que caracterizó a este grupo pues desde hace tantos años. Uno siente la presencia de Eddie Armando en este lugar, uno siente su energía todo el tiempo. ¿Cuál es ese gran homenaje que se le hace a Eddie? ¿Y por qué él está tan contento? Porque creo que si está sonando tanto es porque está contento. Pues el mejor homenaje que se le puede hacer no solamente a Eddie, sino al teatro colombiano, es que el Teatro de la Mama siga funcionando, siga siendo ese espacio de cultura, ese espacio abierto hacia las artes escénicas y ese espacio de creación abierto a todo el mundo, sin ningún tipo de discriminación, que acoge a toda la población. Eso es lo mejor, porque ya lo pasado ya quedó, hace parte de la historia. Ahora lo importante es lo que viene, la nueva generación que se está gestando en el Teatro La Mama. Por eso la invitación es primero a que vengan al teatro y segundo a que vengan al Teatro La Mama. Rodrigo Sánchez es ahora quien dirige el Teatro Experimental La Mama. Por ende, sabe muchísimo de estos vericuetos y estos grandes acontecimientos que dieron lugar aquí. ¿Cómo fue esa fundación de La Mama en 1968, mi Rodrigo? Bueno, los dos creo que no existíamos. No, eso fue. No existíamos. Acordame ya. Bueno, la Mama nace cuando nace La Mama. La Mama de Nueva York nació en 1961 con Helen Stewart. Por ese entonces, aquí había, ya en 1964, había una actividad teatral, que incluso desde antes, como desde el 50 y algo, muy grande aquí en Colombia. Entonces había gente haciendo teatro. Por casualidad, Helen se encontró con Kepa Muchastegui en algún momento y con otros personajes y confluyeron y le interesó lo que estaba pasando aquí. Y es así como ella se junta con Kepa, con otros personajes, también Eddie en ese entonces, y hacen como una filial, como una franquicia, porque La Mama es una franquicia en Nueva York. Ellos ya tienen 2 o 3 teatros, en Los Ángeles, en Nueva York hay 2, y surge de ahí. En 1964 se juntan ellos y forman La Mama. Pero son políticas diferentes.
la norteamericana y la colombiana. En Colombia siempre hemos estado en conflicto y siempre estamos para la izquierda, perdón, para este lado, ¿cierto? Entonces, luego de que empiezan esa actividad de relación de la mama, se funda aquí con el aval de Helen, con dinero de Helen, con libros de Helen, con una cantidad de cosas que venían de la mama. Luego aquí hay un movimiento político bastante fuerte. Entonces la mama empieza a coger para la izquierda y ellos van muy de la mano con el gobierno norteamericano. Y ahí se empieza a romper. En 1969 empieza ese rompimiento con la mama de Nueva York. Y en el 68, que es fuerte la mama aquí, es cuando se empieza a desquebrajar esa relación. Ya en el 72 se rompe definitivamente. Y queda la mama huérfana, huérfana de la mama de allá. Y ahí arranca la historia. Ya en el 69 en adelante, 72 ya es la mama de Eddie Armando, a la cual llego yo varios años después. ¿Qué fue eso tan grande que te enseñó Eddie? El amor. Definitivamente, si algo tenía Eddie, era el amor por lo que hacía, por su teatro, por su espacio, por lo creado. Eso es lo más grande que le puede enseñar a una persona. Y él me enseñó eso. Y no lo olvidé nunca y lo he puesto en práctica en todos mis proyectos que he hecho. Y en este momento lo estoy colocando aquí en este espacio. Sí. Ahora tú, Rorro, eres el director de la mama. ¿Cómo entiendes ahora a Eddie Armando, ahora que tienes este cargo? No, ahora sí lo entiendo. Ahora sí lo entiendo. El por qué sus rabias, sus malos genios, su risa, su complacencia con los actores, el ser fuerte con los actores, más no grosero, el ser disciplinado. Yo pienso que a mí me falta un poquito de disciplina. La disciplina que él tenía todavía no la alcanzo. Espero alcanzarla pronto, porque la tarea definitivamente es bastante ardua. La mama te forma como actor y tú has sido un actor que ha tenido la oportunidad de estar en el teatro, en el cine, en la televisión, en los 3 lenguajes, y regresas al teatro. ¿Por qué? Yo pienso que no me he ido. Lo que pasa es que tengo muchos amigos y entonces me llaman. Sí, entonces he tenido la fortuna también de hacer eso, de explorar ese tipo de lenguajes, como el primer lenguaje que yo experimenté aparte afuera de la sala de teatro fue el cine. Entonces, pero el cine es el primo hermano del teatro, entonces no me fui muy lejitos, ¿no? Y he hecho varios largos y cortos en el cine y ha sido muy chévere, es bonito. En la televisión sí es otra cosa, es otro tipo de lenguaje, ¿no? Cuando uno hace una novela o qué sé yo, uno sabe que uno no está haciendo una obra de arte. Está haciendo otra cosa, en el cual uno pone también algo de amor, algo de sentimiento, algo del cuerpo, algo de injundia, como decía el maestro Santiago García. De injundia. Sí, pero no tanto, ¿sí? Y yo siempre he estado en el teatro, he estado en diferentes compañías a nivel nacional y he hecho películas a nivel internacional, pero el teatro está ahí. Uno lo siente todo el tiempo, lo siente, y entonces uno está tratando todo el tiempo de estar allá. Yo siempre voy a ver una obra de teatro y yo me imagino allá metido. Es muy difícil alejarse uno de eso. Y ahora que está uno metido en la dirección, entonces ya piensa uno a pensar de otra forma, ¿no? ¿Cómo se piensa ahora? No, pues ahora estoy pensando, todo el tiempo estoy pensando en imágenes. Ahora que voy a enfrentar el nuevo proyecto de la mama, estoy viendo televisión, estoy viendo documentales, estoy viendo una cantidad de cosas, viendo más teatro y todo el tiempo me estoy alimentando como mi cerebro, como una esponja de una cantidad de cosas que va absorbiendo y para ver en qué momento las pongo allí.
¿O qué me sirve de todo eso que está en mi cerebro? Es como eso. Estoy en esa tarea. ¿Por qué Rorro es quien dirige La Mama y no otro? Qué buena pregunta. Lo mismo me he preguntado yo. Bueno. No lo sé. Siempre que una persona que ha estado al frente de una institución como esta, que La Mama es un patrimonio cultural de Bogotá, y su cabeza desaparece, se mueve todo, se desbarajusta, las piezas se modifican. Entra en crisis todo. Sí. Y yo pienso que eso le pasó a La Mama en un momento. Entonces, de pronto alguien me dice, oiga, La Mama, usted que es hijo de La Mama, que allí fue donde usted nació como actor, ya tienes experiencia en producción, en dirección, ¿por qué no te le mides a esto? Y bueno, pues un reto muy grande, un reto demasiado grande, porque es una institución, no es empezar un grupo, que uno lo puede hacer. Uno dice, bueno, voy a hacer mi grupo, que yo también tengo un grupo, tengo mi compañía. Pero tomar La Mama era algo muy grande para mí. Pero al mismo tiempo es un reto. Es decir, bueno, ¿qué me enseñó Eddie? Eso. ¿Qué me enseñó? ¿Soy capaz? Claro que soy capaz. Voy a hacerlo. Entonces, por eso estoy aquí. ¿Cuáles son esos nuevos proyectos de La Mama? La nueva obra de La Mama, que ahí hay una sorpresa. Esa obra la vimos con Fernando García, mi maestro, que está en el otro nivel ya. Se llama De lesa majestad. Y nosotros no nos podemos apartar de nuestra realidad. La realidad en nuestro país es muy político, de todo lo que hacemos es político, el arte es político y eso es lo que nos mueve a hacer cosas Y nuevas. La Mama nos enseñó a ser políticos también. Aquí esto es un espacio político, que por eso fue que Helen Stewart se fue para allá y nosotros seguimos por el otro lado porque nosotros nos volvimos muy políticos. Entonces, De lesa majestad es sobre el secuestro. Claro. Una visión de Fercho y mía que nos ardía un poco, que es el secuestro, pero no del que está en cautiverio, del que queda en casa. Es otro tipo de secuestro. Claro. Con una cantidad de gente mirándolo a usted, que no se puede mover de ahí. Pero tienes que estar ahí. Esa es nuestra visión. ¿Qué piensas tú de esa figura de la convocatoria? Ay, Dios mío. Tú también, espera, los dos. No, pues le toca a uno aplicar. Hay que aplicar la convocatoria. A ganarse la lotería. Sí, yo juego el baloto, a ver si algún día lo puedo. Pero lo bueno, yo pienso que la tarea nuestra, como directores, como actores, como dramaturgos, como lo que sea, es la misma tarea que nació cuando nació La Mama, es crear un público. Mira, si el público viniera, así como a fútbol, sería diferente. Sería diferente. No necesitamos ninguna ayuda. Si la sala está llena todos los días, no necesitamos ninguna ayuda, porque con eso es suficiente. Pero tenemos que hacer un doble trabajo, que es convencer a la gente que venga acá. ¿Y ese convencimiento cómo lo hacemos? Nosotros, con nuestras uñitas. Sí, así, venga, que mire que te doy 2 por 1, que no sé qué. Que Facebook, entonces, que el WhatsApp. Sí, digamos que ahorita hay otras cosas que nos ayudan, pero siempre ha sido la misma lucha. Siempre hay que... Y yo pienso que si hubiese aquí un sistema educativo en que desde niños se le enseñe a la gente qué significa esto, el teatro. ¿Cómo le cambia a uno la vida el teatro? Le cambia a uno la vida. Le cambia la manera de ver, de sentir, de amar. El mundo. Sí, pero no de solo fútbol. No, yo soy fanático del fútbol. Yo soy un fanático del fútbol. Pero hay que darle también al organismo, al cuerpo, hay que darle de todo. Hay que alimentarlo. Alguien decía que ya no era la religión el opio del pueblo, sino el entretenimiento el opio del pueblo. Porque lo que la gente tiene que entender es que el teatro no solamente es entretenimiento. No,
No. Es mucho más profundo que eso, ¿no, mi Rorro? Sobre todo el tipo de teatro que hacemos nosotros, que lo hacemos a partir de la cotidianidad, de lo que pasa en la calle, de lo que sufrimos, de lo que vivimos, de lo que gozamos, es diferente. Este tipo de teatro, y de lo comprometido que puede estar el tipo de teatro que hacemos con la sociedad, con la gente que nos duele, con la gente que le falta, con la gente que no tiene, con la gente que le sobra, con todo el mundo. Estamos ahí con ellos. No hacemos teatro, chévere que a veces la gente se ría, pero la gente se ríe más de la desgracia que del chiste. Bonito que se ría, porque uno también se siente feliz que no solamente le damos una desgracia, sino que también se rían, eso es bien. Y bueno, este es el tipo de teatro que hacemos y ahí estamos y seguiremos haciéndolo. Ese fue el que aprendí. Claro. Y por último, mi Rorro, ¿qué le decimos a los televidentes de Teatro de los Acontecimientos sobre la mama y la invitación que le vamos a hacer para que vengan? Bueno, mi tarea en este momento es mantener un espacio de teatro abierto permanentemente. Voy a ir un poquito atrás. Cuando yo empecé a hacer teatro con Eddie, hacíamos funciones martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Ahorita no sé por qué la gente hace solo teatro jueves o viernes y sábado. Sí. No, yo no entiendo. Entonces, yo por ejemplo en este momento, en esta sala, a partir del otro mes, ya vamos martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Es decir, ya van 5 días. Se había reducido a 2 y a 3, ya le sumé 1 y el otro mes vamos 5 días. Este espacio está abierto para ustedes, para que vengan aquí. Y si no tienen con qué pagar la boleta, nos le ayudamos a que... Hacemos vaca. Hacemos una vaca aquí entre los amigos, lo que sea, pero que vengan a disfrutar de este espacio que es de ustedes, que es de la ciudad, que es un patrimonio cultural de Bogotá y está hecho, está pensado para eso, para que todo el mundo venga y aprenda con nosotros y aprendamos, porque aquí yo también estoy aprendiendo. Esta tarea también es nueva para mí. Sí. A este nivel, ¿no? Todos estamos aprendiendo, sí. Todos los días se aprende. La mamá vive. La mamá vive. La mamá vive. Esta entrevista me emociona mucho porque cuando yo era muy chiquita llegué a La Mama, el primer teatro profesional que yo pisaba, y la persona que me dio mi primer sueldo teatral fue Franci Hernández. Franci, muchas gracias por estar aquí en Teatro de los Acontecimientos, porque La Mama vive, que ese es el lema de este programa. Vive la mama, vive el teatro. Estamos acá porque vimos con Rodrigo, que es el director artístico, que el teatro estaba muy caído, empezamos a trabajar, le pasamos una propuesta a Verónica, que es la hija de Eddie Armando y que quedó frente al teatro, así que ella nos aprobó nuestra propuesta y por eso estamos acá. Felices porque desde diciembre estábamos trabajando arduamente y pues hemos tenido el acogimiento, la acogida de los actores profesionales y grupos profesionales que han querido participar este año en toda la actividad y en todas las presentaciones del Teatro La Mama. Franci,
Eddie Armando fue para ti no solamente el jefe, sino que fue el amigo, y tú misma has dicho, fue un padre para ti. ¿Cómo fue esta relación con Eddie? Empecé a aprenderle muchísimas cosas, como a redactar una carta con los términos teatrales e ir a las oficinas del distrito. Sentía mucho miedo y me decía, Franci, usted puede, tiene que llegar y tiene que traerme una razón. Jimena Villamizar es la asistente de dirección de Rodrigo Sánchez, quien remontó de nuevo los tiempos del ruido 2015. ¿Cómo ha sido esta tarea quijotesca de remontar esta obra que significa tanto para la dramaturgia colombiana, Jimena? Empezar con un grupo nuevo, con unos muchachos nuevos, fue muy interesante, porque como esta obra en los 80 marcó un hito muy grande en el teatro colombiano, por su contemporaneidad, por su tema, por todo lo que trataba, remontarla casi 20 años después no tenía, digamos, la misma fuerza que la tuvo en ese momento, y hacérselo explicar o que lo entendieran los muchachos de lo que pasaba en ese momento, con lo que se decía, con lo que se escribió, con la manera en que se mostró, era muy interesante, porque era decirles, esto fue hace 20 años y ahora sigue siendo vigente, sigue estando, y lo retomamos con elementos contemporáneos. Contarles cosas tan sencillas como cuando esta obra se presentó en Manizales en un festival, al otro día los excomulgaron, los llamaron y los excomulgaron. O sea, eso en este momento parecería absurdo. Sí, como, pero ¿por qué? No tiene nada que ver. Sí, grandísima. Entonces, desde esas pequeñas cositas, para ellos también involucrarse y entender que esto fue una historia muy importante, fue muy bonito, muy interesante. También la mezcla de trabajar con actores que habían estado en el montaje, que habían tenido ya muchas funciones con este montaje, mezclar esta generación con lo que ellos ya tenían y hacer una amalgama de algo nuevo que quería Rodrigo, fue muy enriquecedor. Está corriendo un frío como raro. Ya voy pa'l año de estar en este camello y no he podido pillarme cómo manejar la jugada de los turnos. Tuve la oportunidad de llegar al Teatro La Mama hace exactamente un año, y este año tuve la gran oportunidad de pertenecer a una de las obras más importantes para la dramaturgia colombiana, Los Tiempos del Ruido. Es una obra que se hizo en una época donde el teatro se hacía de corazón, se hacía porque había algo que decir, porque habían inquietudes que resolver en la escena. Para mí es fabuloso poder estar en el remontaje y con mis compañeros, que somos la nueva generación del Teatro La Mama. Retírese de ahí, preciosura, porque ese tipo está poseído por el mismísimo demonio. Empecé a trabajar en Los Tiempos del Ruido. Gracias a Dios, ya he trabajado con La Mama en otra obra que se llama Historias de Cabaret. Y pues bien, la experiencia ha sido muy chévere, incluso para mi hoja de vida es muy importante trabajar en un montaje de estos, como es Los Tiempos del Ruido, una obra tan importante para la dramaturgia colombiana y para el Teatro La Mama y Bogotá. ¡Mírame! Todo un hombre respetable y no un miserable como tú me tratas. Llevo 5 años en la profesión de artes escénicas, y cuando comencé mi carrera escuché el Teatro La Mama por una obra que se llama En Sueños de Bolívar. Afortunadamente entré al Teatro La Mama y ya pues son 2 obras que he realizado y que me he presentado en este escenario. Un hermoso escenario que honestamente nunca pensé que fuera a pisar, y se ha cumplido mi sueño. Porque todo el mundo quiere hacerme daño. Todo lo hice por conservar el hogar, por cumplirle a mi padre, porque quiero ser un hombre completo. Desde mis inicios ya había escuchado del Teatro La Mama, pero la primera vez que tuve contacto con el teatro como tal fue hace un año. Tuve una oportunidad maravillosa de encontrarme con grandes actores como Yuli Pedraza, como Ricardo Vesga, que es mi director desde la academia, pero pues pude estar en escena con él. También es algo grandioso, y pues con otros grandes actores con los que pues he pasado tiempo en Los Tiempos del Ruido. ¿Qué importa?
porque el Teatro La Mama sigue vivo y qué mejor forma de mostrarlo que en el escenario de este teatro. Hoy el Teatro Experimental La Mama fue el protagonista de Teatro de los Acontecimientos, donde la lucha de Eddie Armando sigue viva, gracias al esfuerzo de Rodrigo Sánchez, alias Rorro. Muchas gracias a Rorro, muchas gracias a su equipo y a la gente que sigue creyendo que este lugar está vivo. La Mama vive.